Había noches en las que el silencio dolía más que cualquier grito. Maite Valverde sostenía entre sus manos temblorosas el sobre blanco que había llegado esa mañana, como tantos otros que se acumulaban sobre la mesa de su pequeña cocina. La luz del atardecer sevillano se filtraba por la ventana, tiñendo de naranja las paredes descascarilladas de su estudio en el barrio de Triana. El papel crujía bajo sus dedos mientras releía las cifras que parecían burlarse de ella. Importe pendiente, 3.847 euros. Último aviso, 3.247 euros. El número se repetía en su mente como un mantra cruel mientras caminaba hacia el pequeño sofá donde había pasado tantas noches velando a su madre durante los últimos meses de quimioterapia. 6 meses habían pasado desde el funeral y aún podía escuchar el eco de la tos que no la dejaba dormir, el susurro de las sábanas cuando intentaba acomodarla mejor, el silencio que siguió al último suspiro. No llores, Maite. Mamá no querría verte así. Se secó los ojos con el dorso de la mano y miró a su alrededor. El apartamento de 40 metros cuadrados parecía aún más pequeño, con las facturas médicas desperdigadas sobre cada superficie. Había vendido todo lo que tenía valor, las joyas de su abuela, los libros antiguos de su padre, hasta el televisor que tanto le gustaba a su madre. Solo quedaba lo esencial, una cama, el sofá heredado, una mesa tambaleante y la cafetera que se negaba a funcionar por las mañanas. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Miró la pantalla. Número desconocido. Sabía lo que significaba. Otra llamada de cobranza. Otra voz impersonal, recordándole que el tiempo se agotaba. «Diga». Su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Señorita Valverde, habla Patricia Ruiz del Departamento de Cuentas del Hospital Virgen del Rocío. Necesitamos hablar sobre el saldo pendiente de...». «Ya lo sé», interrumpió Maite cerrando los ojos. «Sé perfectamente lo que debo. Señorita, entendemos su situación, pero necesitamos llegar a un acuerdo. Si no recibimos un pago parcial antes del viernes, nos veremos obligados a trasladar el caso a...». Maite colgó. Las manos le temblaban mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. Viernes. 3 días. 3 días para conseguir dinero que no tenía, para un milagro que no llegaría. Se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, las calles de Sevilla bullían de vida. Turistas con cámaras fotográficas paseaban por los adoquines, parejas jóvenes se detenían en las terrazas de los bares, niños corrían persiguiendo palomas mientras sus madres charlaban en los bancos de la plaza. Todo el mundo seguía viviendo, ajeno a su pequeño mundo que se desmoronaba. ¿Qué haría mamá en mi lugar? Recordó las palabras de su madre una tarde, pocos días antes de morir. «Maite, mi niña, cuando ya no esté, prométeme que no dejarás que las circunstancias te definan. Tú eres más fuerte de lo que crees». Pero ahora, frente a la realidad cruda de las deudas y la soledad, esas palabras parecían vacías. ¿Cómo podía ser fuerte cuando ni siquiera podía pagar el alquiler del mes siguiente? Tomó su chaqueta y salió a la calle. Necesitaba aire, necesitaba caminar, necesitaba sentir que aún formaba parte del mundo. Sus pasos la llevaron hasta el Café Central, donde había trabajado como camarera durante los fines de semana mientras cuidaba a su madre. Doña Remedios, la dueña, la había despedido con cariño pero sin opciones. «Lo siento, niña, pero necesito a alguien que pueda trabajar toda la semana». Se sentó en la terraza y pidió un café que no podía permitirse. El camarero, un chico joven con acento andaluz cerrado, le sonrió con complicidad. La conocía, sabía su historia. «Este va por la casa», le guiñó el ojo. «Doña Remedios dice que no te preocupes por pagarlo». El gesto la conmovió hasta las lágrimas. Hasta en los momentos más oscuros había gente buena, había esperanza. Mientras removía el azúcar en su taza, observó a la gente pasar. Una pareja mayor caminaba de la mano, deteniéndose frente a cada escaparate. Un grupo de estudiantes reía cerca de la fuente. Una mujer elegante hablaba por teléfono gesticulando con urgencia. Y entonces lo vio. Un hombre alto, de espaldas anchas y cabello negro, caminaba con prisa por la acera opuesta. Llevaba un traje impecable que contrastaba con su expresión tensa. Hablaba por teléfono. Su voz grave llegaba en fragmentos hasta donde ella estaba. «No, abuela, no es tan simple. Te dije que necesito tiempo. No puedo inventar una novia de la nada». El hombre se detuvo frente a la farmacia.
pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. Maite no pudo evitar notar la elegancia de sus movimientos, la manera en que su presencia parecía comandar atención incluso en medio de la bulliciosa calle sevillana. «¿Una novia?», murmuró para sí misma, sin saber por qué esas palabras resonaron en su mente. El hombre levantó la vista en ese momento y por un instante sus ojos se encontraron a través de la calle. Él la miró con curiosidad. Ella desvió la mirada rápidamente, sintiéndose descubierta por escuchar su conversación. Cuando volvió a levantar la vista, él ya no estaba. Maite terminó su café y regresó a casa con una extraña sensación en el pecho. Esa noche, mientras contemplaba las facturas que cubrían su mesa, recordó los ojos del desconocido y sus palabras sobre necesitar una novia. ¿Qué clase de persona necesita inventar una novia? Se acostó con esa pregunta rondando su mente, sin saber que al día siguiente el destino le daría una respuesta que cambiaría su vida para siempre. Porque a veces, cuando creemos que hemos llegado al final, el universo nos susurra que apenas estamos comenzando. A veces el universo conspira de maneras que jamás esperamos. Maite despertó esa mañana con la sensación de que algo había cambiado en el aire. Tal vez era la manera en que el sol se filtraba por su ventana, o quizás el hecho de que por primera vez en semanas había dormido sin pesadillas. Se vistió con su única falda presentable y una blusa blanca que había pertenecido a su madre, y salió en busca de trabajo. El centro de Sevilla bullía con su ritmo habitual, turistas con mapas en las manos, ejecutivos apresurados hablando por teléfono, estudiantes sentados en las escaleras de la catedral. Maite había recorrido ya 6 cafeterías, 2 tiendas de ropa y una librería. Siempre la misma respuesta. «Lo sentimos, no tenemos vacantes en este momento». Eran las 11:30 cuando decidió entrar en el Hospital Virgen del Rocío, no para enfrentar sus deudas, sino porque había visto un anuncio en el periódico. Se busca auxiliar de limpieza, turno de noche, interesadas presentarse en recursos humanos. El hospital olía a desinfectante y a esperanza perdida. Maite caminó por los pasillos blancos, siguiendo las señales hacia el departamento de recursos humanos. Sus zapatos resonaban contra el suelo pulido, cada paso un recordatorio de las noches que había pasado ahí, durmiendo en sillas incómodas, mientras esperaba noticias sobre su madre. «No pienses en eso ahora. Concéntrate en el trabajo». Dobló la esquina y se detuvo en seco. Frente a la oficina de recursos humanos, apoyado contra la pared con una expresión de frustración evidente, estaba el hombre del día anterior, el mismo que hablaba por teléfono sobre necesitar una novia. Ahora, bajo las luces fluorescentes del hospital, pudo verlo mejor. Alto, tal vez 1,85 m, con facciones marcadas y una mandíbula que parecía tallada en piedra. Su cabello negro estaba ligeramente desordenado, como si hubiera pasado las manos por él demasiadas veces. Llevaba una bata médica sobre una camisa azul y en el bolsillo se leía «Dr. César Belmonte, cirugía cardíaca». Un médico, claro. César estaba hablando por teléfono otra vez, su voz tensa y controlada. «Abuela, ya te dije que no es tan fácil. No puedo presentarte a cualquier mujer y decir que es mi novia. Sí, entiendo que quieres conocerla antes de... No hay ninguna mujer especial en mi vida ahora mismo». Maite intentó pasar desapercibida, pero en ese momento tropezó con un carrito de medicamentos que había sido abandonado en medio del pasillo. El estrépito de frascos cayendo al suelo resonó por todo el corredor como una sinfonía de cristales rotos. «¡Mierda!», susurró, agachándose inmediatamente para recoger los frascos. César cortó la llamada y se acercó a ella. «¿Está bien?». Su voz era grave, profesional, pero había algo de calidez en ella que no esperaba. Sí, perdón, yo no lo vi». Maite levantó la vista y se encontró con sus ojos. Eran de color avellana, con pequeñas motas doradas que parecían brillar bajo la luz artificial del hospital. «No se preocupe, estos pasillos son un laberinto». César se agachó para ayudarla a recoger los frascos. «¿Viene a visitar a alguien?». «No, yo vengo por el trabajo». El anuncio de auxiliar de limpieza. Maite se sonrojó, sin saber por qué se sentía avergonzada de admitirlo. César la miró con curiosidad. Había algo en esa mujer que le resultaba familiar, pero no podía ubicar qué era. «¿Maite?». Una voz interrumpió el momento. Era Patricia Ruiz, la mujer del departamento de cuentas. El corazón de Maite se detuvo.
Había intentado evitar esa conversación, pero ahí estaba, frente a frente con su realidad financiera y delante de un completo desconocido. «Señorita Valverde, necesitamos hablar sobre...» «Ya sé lo que va a decir», interrumpió Maite poniéndose de pie. «Y sí, estoy buscando trabajo para poder pagarles. Solo necesito un poco más de tiempo». «¿Valverde?», César repitió el apellido procesando la información. «¿Usted es familiar de Elena Valverde?». El nombre de su madre en labios de ese desconocido la sorprendió. «Era mi madre. Murió hace 6 meses». Su voz se quebró ligeramente. César cerró los ojos por un momento, como si un recuerdo doloroso hubiera regresado. Yo fui uno de los médicos que la atendió durante su última hospitalización. Era una mujer extraordinaria». Maite sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. No esperaba escuchar esas palabras. No ahí, no en ese momento. «Doctor Belmonte», Patricia continuó, aparentemente ajena al momento emocional. «¿Podría darme un minuto con la señorita Valverde?». «Por supuesto». César miró a Maite con una expresión indescifrable. «Señorita Valverde, ¿podría hablar con usted cuando termine? Hay algo que me gustaría comentarle sobre su madre». Maite asintió sin confiar en su voz. Los siguientes 15 minutos fueron un torbellino de cifras, plazos y ultimátums. Patricia fue amable pero firme. Tenía hasta el viernes para hacer un pago sustancial, o el caso se trasladaría a cobranza judicial. Maite salió de la oficina sintiéndose más pequeña que nunca. César la esperaba en el pasillo, recargado contra la pared con los brazos cruzados. «¿Café?», preguntó simplemente. «No puedo permitírmelo», respondió ella con honestidad brutal. «Yo invito». La cafetería del hospital era pequeña y ruidosa, llena de médicos tomando descansos rápidos y familiares, de pacientes con caras de preocupación. César eligió una mesa en la esquina, apartada del bullicio. «Su madre me habló de usted», comenzó removiendo su café sin mirarlo. «Durante las noches largas, cuando no podía dormir por el dolor, me contaba sobre su hija que trabajaba 2 empleos para cuidarla. Decía que usted era su orgullo». Maite se mordió el labio para no llorar. «No me siento como su orgullo ahora. No puedo ni siquiera pagar las facturas que dejó. ¿Cuánto debe?». La pregunta fue directa, sin rodeos. «Demasiado, más de lo que podré ganar en años». César tomó un sorbo de su café, pensativo. En su mente, las palabras de su abuela resonaban. «Si no me presentas a una novia antes de fin de mes, la clínica se quedará sin heredero». Su abuela, Esperanza Belmonte, era la dueña de la clínica privada más prestigiosa de Sevilla. A los 83 años, había decidido que era hora de que su nieto sentara cabeza, y había puesto como condición para heredar la clínica que él le presentara a una mujer seria y comprometida antes de su cumpleaños. Miró a Maite, cabello castaño claro que caía en ondas suaves hasta sus hombros, ojos verdes que parecían guardar secretos profundos y una tristeza que la hacía parecer vulnerable pero fuerte a la vez. Había algo auténtico en ella, algo que no había visto en las mujeres de su círculo social. «¿Qué diría si le ofreciera una solución?», preguntó de repente. «¿Perdón?». «Una manera de resolver sus problemas financieros». Rápidamente, Maite lo miró con desconfianza. «¿Qué clase de solución?». César respiró profundamente. Estaba a punto de cambiar ambas vidas con una propuesta que ni él mismo sabía si era brillante o completamente loca. «Necesito que sea mi novia por un mes». «Una novia falsa, por supuesto. A cambio, pagaré todas sus deudas». El silencio se extendió entre ellos como una brecha que ninguno sabía cómo cruzar. Maite lo miraba como si hubiera perdido la razón, y César se preguntaba si realmente la había perdido. «¿Está loco?», susurró finalmente. «Posiblemente, pero es una oferta real. Hay propuestas que cambian el curso de una vida en una sola frase». Maite parpadeó varias veces, como si eso pudiera hacer que las palabras de César cobraran sentido. La cafetería del hospital siguió su ritmo normal a su alrededor. El sonido de las máquinas de café, las conversaciones en voz baja, el tintineo de las tazas contra los platos. Pero para ella, el mundo se había detenido en esas 5 palabras. «Necesito que sea mi novia». «¿Me está tomando el pelo?». Su voz sonó más aguda de lo normal. César se inclinó hacia adelante, sus ojos avellana fijos en los de ella, con una intensidad que la hizo estremecerse. «Nunca he hablado más en serio en mi vida. Escúcheme, mi abuela está gravemente enferma.
Tiene 83 años y posee la clínica privada más importante de Sevilla. Es su obsesión verme establecido antes de morir y ha puesto como condición para heredar la clínica que le presente a una novia seria antes de su cumpleaños, que es en exactamente 30 días. Maite lo miraba como si estuviera hablando en otro idioma. Pero usted es médico, cirujano. Seguramente conoce a muchas mujeres. Conozco mujeres de mi círculo social, sí, pero todas tienen expectativas reales. Todas buscan algo permanente, matrimonio, compromiso verdadero. César pasó la mano por su cabello. Y yo no puedo ofrecer eso. ¿Por qué no? La pregunta quedó suspendida en el aire. César desvió la mirada hacia la ventana, donde se veía el bullicio de la calle. Porque no soy bueno en eso, en las relaciones, en el compromiso. Su voz se volvió más grave, casi un susurro. Mi padre abandonó a mi madre cuando yo tenía 10 años. Mi primer matrimonio fue un desastre que duró exactamente 8 meses. No tengo la capacidad de hacer feliz a alguien a largo plazo. Maite observó la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos se cerraban involuntariamente alrededor de la taza de café. Había dolor en esas palabras, una herida que aún no había sanado. Entonces, ¿qué le hace pensar que yo sería diferente? Porque usted no busca amor. Usted busca una solución. César la miró directamente. Y yo puedo ofrecérsela. 30 días fingiendo ser mi novia frente a mi abuela y algunos eventos sociales. A cambio, pagaré todas sus deudas médicas y le daré 10.000 euros adicionales para que pueda recomenzar su vida. La cifra golpeó a Maite como un rayo. 10.000 euros, más las deudas pagadas. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. 10.000 euros por fingir durante un mes, por ser convincente durante un mes. Mi abuela no es tonta, señorita Valverde. Si detecta que es falso, todo se arruina. Maite sintió que su corazón se aceleraba. Era una locura, una absoluta locura, pero también era la única oportunidad real de escapar del agujero financiero en el que estaba hundida. ¿Qué implicaría exactamente? César sacó su teléfono y abrió el calendario. 3 o 4 cenas familiares, un par de eventos sociales, tal vez acompañarme a alguna gala médica, actuar como una pareja enamorada cuando estemos con ella. Hizo una pausa. Nada íntimo, por supuesto. Todo sería estrictamente profesional fuera de las actuaciones. ¿Y si su abuela descubre que es mentira? No lo hará si usted es buena actriz, y por lo que veo usted sabe lo que es luchar, lo que es ser fuerte cuando todo se derrumba. Eso es precisamente lo que mi abuela respetaría en una mujer. Maite bebió el último sorbo de su café, que ya estaba frío. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Era una propuesta descabellada, arriesgada, posiblemente estúpida, pero también era su única salida. ¿Por qué yo? Pudo haber elegido a cualquiera. César sonrió por primera vez desde que habían empezado a hablar, una sonrisa pequeña pero genuina. Porque cuando su madre hablaba de usted, sus ojos se iluminaban. Decía que usted tenía un corazón noble, pero una voluntad de acero. Y porque hay algo en usted que me hace creer que podríamos hacer que esto funcione. El silencio se extendió entre ellos. Maite podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. 30 días, 10.000 euros, una oportunidad de empezar de nuevo. ¿Qué haría mamá? La respuesta llegó casi inmediatamente. Su madre habría tomado el riesgo. Su madre siempre había sido valiente cuando se trataba de proteger a su familia. Si acepto, ¿cuándo empezaríamos? César se enderezó en su silla, sorprendido de que ella estuviera considerando la propuesta seriamente. Este sábado, mi abuela quiere conocer a la mujer especial de la que le he estado hablando. ¿Ya le ha hablado de mí? Le dije que había conocido a alguien pero que quería estar seguro antes de presentársela. César la miró intensamente. ¿Eso significa que acepta? Maite respiró profundamente. Era el momento de saltar al vacío, o quedarse para siempre en la seguridad de su pequeña vida, llena de deudas y desesperanza. Acepto, pero quiero que todo esté por escrito. Un contrato que especifique exactamente qué se espera de mí y qué recibiré a cambio. César extendió su mano por encima de la mesa. Trato hecho, señorita Valverde. Cuando Maite estrechó su mano, sintió una descarga eléctrica que la recorrió desde los dedos hasta el corazón. No sabía si era emoción, miedo o algo completamente diferente,
Lo que sí sabía era que acababa de cambiar el rumbo de su vida para siempre. 3 días pueden transformar una vida entera si sabes en qué dirección caminar. Maite se miró en el espejo del pequeño probador de El Corte Inglés, sintiendo que la mujer que la observaba desde el reflejo era una completa desconocida. El vestido azul marino que César había insistido en comprarle se ajustaba perfectamente a su figura, realzando su cintura y haciendo que sus ojos verdes parecieran más brillantes. Los zapatos de tacón bajo le daban elegancia sin sacrificar comodidad, y el collar de perlas discreto completaba un look que jamás habría imaginado llevando. «¿Está lista?». La voz de César llegó desde el otro lado de la cortina. «Creo que sí». Su propia voz le sonó extraña, más refinada. Cuando salió del probador, César levantó la vista del teléfono y se quedó inmóvil. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El bullicio de la tienda departamental continuó a su alrededor, pero entre ellos se había creado una burbuja de silencio. Está perfecta», murmuró él, y algo en su tono hizo que Maite sintiera mariposas en el estómago. Los últimos 3 días habían sido un torbellino de preparativos. César había aparecido en su apartamento el jueves por la mañana, con un contrato impreso y detallado que especificaba cada aspecto de su acuerdo. Mientras ella lo leía, él había echado un vistazo a su pequeño hogar con una expresión indescifrable. «Necesitamos trabajar en su historia», había dicho sentándose en el sofá heredado. «Mi abuela hará preguntas, muchas preguntas». Y así habían pasado horas creando una versión ficticia de su relación. Según la historia oficial, se habían conocido en el hospital cuando él atendía a su madre, pero habían comenzado a salir solo recientemente, después de encontrarse casualmente en una cafetería. César había sido paciente, ayudándola a memorizar detalles, cómo se habían dado el primer beso, en el parque de María Luisa bajo las luces de la tarde, cuál era su restaurante favorito para sus citas, un pequeño italiano en Santa Cruz, qué planes tenían para el futuro, tomarlo con calma, conocerse mejor. «Recuerde», le había dicho César mientras practicaban, «mi abuela es muy perspicaz, ha dirigido un imperio médico durante 40 años. Si hay algo que no le convence, lo detectará inmediatamente». Ahora, parada frente a él en esa tienda, Maite se sentía como si estuviera a punto de actuar en una obra de teatro para la que apenas había tenido tiempo de ensayar. «¿Está nervioso?», le preguntó mientras él pagaba la ropa. «¿Yo?». César firmó el recibo sin mirarla. «No, esto es solo una actuación, un papel que ambos vamos a interpretar». Pero Maite notó la tensión en sus hombros, la manera en que su mandíbula se contraía ligeramente. Él también estaba nervioso, aunque no lo admitiera. Salieron de la tienda juntos, caminando por las calles del centro de Sevilla hacia el coche de él. El atardecer pintaba los edificios de color dorado y las terrazas comenzaban a llenarse de gente disfrutando del final del día. «Hábleme de ella», dijo Maite de repente. «De su abuela. ¿Cómo es realmente?». César se detuvo frente a un semáforo en rojo, las manos en los bolsillos. «Esperanza Belmonte es formidable. Construyó la clínica desde cero después de que mi abuelo muriera en un accidente cuando yo era niño. Es inteligente, directa y no tolera las mentiras». Hizo una pausa. «Pero también es la persona más leal que conozco. Si usted le cae bien, la defendería contra el mundo entero. ¿Y si no le caigo bien? Entonces esto se acabará antes de empezar». El semáforo cambió a verde, pero ninguno de los dos se movió. «César». Maite usó su nombre por primera vez y sintió lo extraño que sonaba en sus labios. «¿Por qué es tan importante para usted heredar la clínica? Podría trabajar en cualquier hospital, abrir su propia consulta». La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Se giró para mirarla, y por un momento Maite vio vulnerabilidad en sus ojos. «Porque es lo único que me conecta con mi familia. Mi padre se fue, mi madre murió hace 5 años y mi abuela, ella es todo lo que me queda. La clínica no es solo un negocio para ella, es su legado, y quiero ser digno de ese legado». Había algo en su voz, una necesidad profunda de pertenencia, que hizo que Maite lo entendiera por primera vez. No se trataba solo de dinero o estatus, se trataba de no estar solo en el mundo. «Yo entiendo eso», dijo suavemente, «la necesidad de honrar a quienes amamos». Sus miradas se encontraron y por un instante, Maite olvidó que todo esto era una actuación.
Había algo real en los ojos de César, algo que la hacía querer conocer al hombre detrás del médico exitoso y controlado. «Será mejor que nos vayamos», dijo él rompiendo el momento. «La cena es a las 8 y mi abuela detesta la impuntualidad». Mientras caminaban hacia el coche, Maite sintió que cada paso la llevaba más cerca de un punto sin retorno. En pocas horas, estaría sentada en una mesa fingiendo estar enamorada de un hombre que apenas conocía, engañando a una anciana enferma que solo quería ver feliz a su nieto. César abrió la puerta del pasajero para ella, un gesto caballeroso que la sorprendió. «¿Lista para conocer a Esperanza Belmonte?», preguntó con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Maite se acomodó en el asiento de cuero y se abrochó el cinturón. A través del parabrisas podía ver las luces de Sevilla comenzando a encenderse mientras la ciudad se preparaba para la noche. Tan lista como se puede estar para mentirle a una mujer de 83 años sobre estar enamorada de su nieto. Pero mientras César arrancaba el motor, Maite se preguntó si la parte más difícil no sería fingir estar enamorada, sino recordar que todo era una mentira. Hay mentiras que suenan tan verdaderas que hasta quien las dice comienza a creerlas. La mansión de Esperanza Belmonte se alzaba imponente en una de las zonas más exclusivas de Sevilla, con su fachada de piedra blanca y jardines perfectamente cuidados que parecían sacados de una revista. Maite sintió que sus piernas temblaban ligeramente mientras César aparcaba el coche frente a la entrada principal. «Respire», le dijo él, notando su nerviosismo. «Recuerde, nos conocimos en el hospital, comenzamos a salir hace 2 meses y estamos explorando la posibilidad de un futuro juntos. ¿Y si me pregunta algo que no hemos ensayado?». César se giró hacia ella, su rostro serio bajo la luz de las farolas del jardín. «Entonces improvisaremos, pero lo más importante es que parezca natural. Mi abuela puede detectar la falsedad a kilómetros de distancia». Cuando la puerta principal se abrió, Maite se encontró frente a una mujer menuda, pero de presencia imponente. Esperanza Belmonte tenía el cabello plateado recogido en un moño elegante, ojos azul acero que parecían radiografiar el alma, y llevaba un vestido negro sencillo, pero claramente caro. A pesar de sus 83 años, se movía con la gracia de alguien acostumbrada a comandar respeto. «César, mi nieto». Su voz era firme, con apenas un rastro del temblor que podría esperarse de su edad. «Y tú debes ser Maite». «Señora Belmonte, es un honor conocerla». Maite extendió su mano, pero para su sorpresa, la anciana la abrazó brevemente. «Esperanza, por favor, cualquier mujer que haga sonreír a mi nieto merece que la trate como familia». César rodeó la cintura de Maite con su brazo, un gesto que se sintió sorprendentemente natural. «Abuela, te dije que era especial». «Eso dijiste, sí». Esperanza los estudió con ojos penetrantes. «Vamos, la cena está lista, y quiero saberlo todo sobre ti, querida». El comedor era elegante, pero acogedor, con una mesa de caoba que reflejaba la luz de un candelabro de cristal. Mientras una empleada doméstica servía el primer plato, Esperanza comenzó su interrogatorio. «Cuéntame, Maite, ¿a qué te dedicas?». «Estoy entre trabajos en este momento». Maite sintió que se sonrojaba. «Cuidé a mi madre durante su enfermedad y ahora estoy buscando nuevas oportunidades. César me contó sobre tu madre. Siento mucho tu pérdida». La expresión de Esperanza se suavizó. Cuidar a un ser querido enfermo requiere una fortaleza especial. ¿Era muy joven cuando murió? 54 años. Cáncer de páncreas. César tomó la mano de Maite sobre la mesa, un gesto que ella no esperaba, pero que agradeció. Sus dedos eran cálidos y firmes, y por un momento se permitió fingir que ese consuelo era real. «Perdí a mi esposo cuando tenía 40 años», dijo Esperanza, sus ojos brillando con un recuerdo lejano. «Quedé sola con un niño pequeño y una clínica que administrar. Te aseguro que entiendo lo que es reconstruir la vida después de una pérdida». La conversación fluyó más naturalmente después de eso. Esperanza tenía una manera de hacer preguntas que no parecían invasivas, sino genuinamente interesadas. Preguntó sobre la infancia de Maite, sobre sus sueños, sobre cómo había conocido realmente a César. «Fue en el hospital», respondió Maite, siguiendo el guión que habían ensayado. «Yo iba a visitar a mamá y él estaba, bueno, siendo muy profesional pero también muy amable con una familia que había recibido malas noticias.
Mi nieto siempre fue demasiado serio, rió Esperanza. Desde niño. ¿Y cuándo supiste que sentías algo especial por él? Maite miró a César, quien la observaba con una intensidad que la hizo olvidar por un momento que todo era una actuación. Cuando lo vi consolando a una niña pequeña que había perdido a su abuelo. La forma en que se arrodilló para estar a su altura, cómo le habló con tanta gentileza, su voz se suavizó. Supe que detrás de toda esa seriedad profesional había un hombre con un corazón enorme. César apretó ligeramente su mano y algo pasó entre sus miradas que ninguno de los dos había planeado. ¿Y tú, César?, preguntó Esperanza. ¿Cuándo supiste que Maite era diferente? César no respondió inmediatamente. Sus ojos permanecieron fijos en los de Maite, como si estuviera viendo algo por primera vez. Cuando me di cuenta de que pensar en ella se había vuelto lo primero que hacía al despertar y lo último antes de dormir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Maite sintió su corazón latir tan fuerte que estaba segura de que ambos podían escucharlo. Había algo en la voz de César, en la forma en que la miraba, que no parecía actuación. «Bueno», dijo Esperanza con una sonrisa satisfecha, «es evidente que están enamorados. Puedo verlo en la forma en que se miran». El resto de la cena transcurrió en una nebulosa para Maite. Respondió preguntas, rió en los momentos apropiados, dejó que César la alimentara con un bocado de postre cuando Esperanza no estaba mirando. Pero su mente estaba enfocada en esas palabras, lo primero al despertar y lo último antes de dormir. Cuando finalmente se despidieron, Esperanza abrazó a Maite con calidez genuina. «Ha sido un placer conocerte, querida. Espero verte pronto por aquí». «El placer ha sido mío, Esperanza». En el coche, durante los primeros 10 minutos del trayecto de regreso, ninguno de los dos habló. Finalmente fue Maite quien rompió el silencio. «Lo hicimos bien, ¿verdad?» «Sí». César mantenía la vista fija en la carretera. «Ella te adora. Usted también actuó muy bien. Especialmente cuando dijo eso de pensar en mí al despertar y al dormir. Sonó muy convincente». César no respondió inmediatamente. Cuando llegaron a un semáforo en rojo, finalmente la miró. ¿Y si no estaba actuando? La pregunta golpeó a Maite como un rayo. El semáforo cambió a verde, pero él no arrancó. Se quedaron ahí, mirándose en la penumbra del coche, mientras el resto del mundo continuaba moviéndose a su alrededor. Y en ese momento, Maite se dio cuenta de que tal vez la línea entre la mentira y la verdad era mucho más delgada de lo que había imaginado. Cuando el corazón empieza a susurrar verdades que la mente se niega a aceptar. Maite llevaba despierta desde las 5 de la mañana, dando vueltas en su pequeña cama, mientras las palabras de César resonaban en su cabeza como un eco persistente. ¿Y si no estaba actuando? Había pasado toda la noche analizando cada gesto, cada mirada, cada momento de la cena con Esperanza, tratando de descifrar qué había sido real y qué había sido parte del espectáculo. A las 7 se rindió ante el insomnio y se preparó un café. Mientras esperaba a que hirviera el agua, su teléfono vibró con un mensaje. «Buenos días. ¿Podemos vernos hoy? Necesitamos hablar sobre lo de anoche. César». Su corazón se aceleró involuntariamente. Escribió y borró 3 respuestas diferentes antes de enviar un simple «Claro». «¿Dónde?» «¿Conoces el Parque de los Príncipes? Hay un café cerca del estanque. A las 10». Maite miró la hora. Tenía exactamente 2 horas y media para decidir qué se pondría, qué le diría y cómo manejar la conversación más confusa de su vida. El Parque de los Príncipes era uno de los rincones más tranquilos de Sevilla, alejado del bullicio turístico del centro. Cuando llegó, encontró a César sentado en una mesa bajo la sombra de un naranjo, con 2 tazas de café ya servidas. Llevaba ropa casual, jeans oscuros y una camisa blanca, que lo hacía parecer más joven y menos intimidante que en el hospital. «Llegaste temprano», dijo ella sentándose frente a él. «No pude dormir». César la miró directamente. «Supongo que tú tampoco. Tan obvio es. Tienes ojeras y has estado mordiendo el labio inferior desde que llegaste. Lo haces cuando estás nerviosa». Maite se sorprendió de que él hubiera notado ese detalle. «Hablemos de lo que pasó anoche», dijo César sin rodeos. «Mi abuela se tragó completamente la actuación. Está encantada contigo». «Bien, eso significa que el plan está funcionando». «Sí, pero...» César se detuvo, pasándose la mano por el cabello. «Lo que dije sobre pensar en ti, no lo había planeado.
Maite sintió que su respiración se aceleraba. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que salió de manera espontánea, y eso me tiene confundido. El silencio se extendió entre ellos mientras una pareja de ancianos paseaba cerca del estanque, alimentando a los patos. Un grupo de niños jugaba en los columpios a lo lejos, sus risas creando una banda sonora alegre para una conversación tan tensa. César, esto es solo un acuerdo comercial, dijo Maite finalmente, aunque las palabras le sonaron huecas incluso a ella. No podemos permitir que se complique. Lo sé, tienes razón. Él tomó un sorbo de su café. Es solo que no esperaba que fuera tan fácil actuar enamorado de ti. Las mejillas de Maite se encendieron. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que eres diferente de lo que pensé al principio. Eres más fuerte, más inteligente, más... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Anoche, cuando hablaste de cuidar a tu madre, cuando respondiste las preguntas de mi abuela con tanta honestidad y gracia, me di cuenta de que no estás actuando. Estás siendo tú misma, y eso es lo que la conquistó. Maite sintió un nudo en la garganta. No sé si eso es un cumplido o una preocupación. Ambos, probablemente. Un mensaje interrumpió el momento. César miró su teléfono y frunció el ceño. Es mi abuela. Quiere que vengas a almorzar el domingo. Dice que quiere conocerte mejor y que piensa invitar a algunas de sus amigas. ¿Sus amigas? La alta sociedad sevillana, básicamente. Wives Club de octogenarias con más dinero que paciencia y lenguas más afiladas que bisturíes. Maite sintió un escalofrío de pánico. César, yo no sé cómo moverme en ese mundo. No sé de qué hablan esas mujeres. No tengo la ropa adecuada. No... Hey. Él se inclinó hacia adelante y tomó su mano. Respirar. Solo tienes que ser tú misma, como anoche. El contacto de su piel la tranquilizó instantáneamente, pero también envió una descarga eléctrica por todo su brazo. ¿Y si se dan cuenta de que no pertenezco ahí? ¿No perteneces dónde? César apretó ligeramente su mano. Maite, tú tienes más clase natural en el dedo meñique que la mayoría de esas mujeres en todo el cuerpo. Anoche lo demostraste. La intensidad en su voz la sorprendió. Había algo más que conveniencia en esas palabras. Tenemos que establecer reglas más claras, dijo ella retirando su mano. Sobre esto, sobre lo que es real y lo que no. Estoy de acuerdo. César se recostó en su silla. Regla número 1. Fuera de las actuaciones, mantenemos distancia física. Regla número 2. No más improvisaciones románticas. Todo debe estar ensayado. Regla número 3. Recordamos constantemente que esto es temporal. 30 días y se acabó. Maite asintió, pero algo en su pecho se contrajo dolorosamente ante esas palabras. Perfecto. Entonces estamos de acuerdo en que lo de anoche fue solo método de actuación. Exacto, método de actuación. Pero mientras se despedían y cada uno caminaba en dirección opuesta, ambos sabían que acababan de mentirse por primera vez desde que habían empezado esa farsa. Y por primera vez, la mentira dolía más que la verdad. Hay batallas que se libran con sonrisas afiladas y palabras envueltas en terciopelo. El jardín trasero de la mansión Belmonte parecía sacado de una película de época, con sus mesas redondas vestidas de lino blanco, copas de cristal que reflejaban el sol andaluz y arreglos florales que probablemente costaban más de lo que Maite ganaba en un mes. 5 mujeres elegantemente vestidas estaban ya sentadas cuando ella y César llegaron, todas con esa postura perfecta que solo se aprende en décadas de cenas de sociedad. «Queridas, os presento a Maite», anunció Esperanza con evidente orgullo, «la mujer que ha conquistado el corazón de mi nieto». Los saludos fueron educados pero calculadores. Maite sintió como si estuviera siendo evaluada por un panel de juezas expertas que podían detectar cualquier falla en su fachada. «Maite, ¿verdad?», preguntó Remedios Vázquez Montero, una mujer de 60 y tantos años con perlas auténticas y una mirada que podría cortar vidrio. «¿De qué familia eres, querida?» «Los Valverde de Triana», respondió Maite, manteniendo la compostura aunque sintió su estómago contraerse. «Triana, qué pintoresco». El tono de Remedios dejaba claro que pintoresco no era precisamente un cumplido. César se tensó visiblemente al lado de Maite, pero antes de que pudiera intervenir, Esperanza alzó su copa. «Triana es el corazón auténtico de Sevilla, Remedios, algo que algunos hemos olvidado en nuestras torres de marfil».
El mensaje fue recibido, y Remedios sonrió con los labios apretados. Durante los primeros platos, las preguntas continuaron llegando como dardos sutiles. ¿Dónde había estudiado? ¿En qué trabajaba? ¿Cuáles eran sus planes futuros? Maite respondía con honestidad cuando podía, y con evasivas diplomáticas cuando no. «Y dime, querida», intervino Pilar Sandoval, una mujer más joven pero igualmente intimidante, «¿cómo es que una chica de Triana conoció a nuestro distinguido cirujano?» «En el hospital», respondió Maite, siguiendo la historia ensayada. «Estaba visitando a mi madre durante su tratamiento». «Ah, qué triste». El tono de Pilar era de condolencia fingida. «¿Sanatorio público, supongo?» La pregunta estaba cargada de veneno disfrazado de cortesía. Maite sintió las mejillas arder de humillación, pero antes de que pudiera responder, la voz firme de César cortó el aire. «Mi madre también fue tratada en sanidad pública durante su última enfermedad». Su tono era educado, pero había acero en él. «Fue allí donde aprendí que la verdadera distinción no está en cuánto pagas por el tratamiento, sino en cómo cuidas a quienes amas». El silencio se extendió por la mesa como una ola. Maite miró a César con sorpresa y gratitud, mientras él deslizaba su mano para encontrar la de ella bajo la mesa. «Muy bien dicho, César», aplaudió Esperanza. «Es exactamente por eso que esta muchacha me gusta tanto. Maite tiene algo que no se puede comprar: autenticidad». «Por supuesto», murmuró Remedios, claramente derrotada. El resto del almuerzo transcurrió con menor tensión, aunque Maite podía sentir las miradas evaluadoras constantes. César no soltó su mano en ningún momento, y cada vez que alguna de las señoras hacía una pregunta particularmente incisiva, él intervenía con naturalidad, defendiéndola sin que pareciera obvio. Cuando finalmente las invitadas comenzaron a despedirse, Maite sintió que había sobrevivido a una guerra diplomática. «Ha sido un placer conocerte, querida», dijo Remedios al despedirse, su sonrisa tan falsa como sus pestañas. «Espero que disfrutes tu tiempo con César». El comentario tenía un subtexto que Maite no supo cómo interpretar, pero que la hizo sentir incómoda. Una vez que todas se fueron, Esperanza se acercó a Maite y César. «Lo hiciste maravillosamente, querida. Esas arpías pueden ser crueles, pero les demostraste que tienes carácter». «Gracias, Esperanza, y gracias a ti también», añadió mirando a César, «por defenderme». «No tenías que hacerlo», dijo él cuando se quedaron solos en el jardín, «pero no pude evitarlo. La forma en que te estaban tratando, ¿por qué te importó tanto?». La pregunta salió antes de que Maite pudiera detenerla. César se detuvo en el camino hacia el coche, girándose para mirarla. Porque nadie merece ser juzgado por de dónde viene, y porque verte herida me molesta más de lo que debería». Sus ojos se encontraron en el silencio del jardín, y Maite sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no se trataba solo de un acuerdo comercial. Ya no se trataba solo de actuación. «César, esto se está complicando», susurró ella. «Lo sé». Su voz era ronca, pero no sé cómo detenerlo. Estaban de pie bajo la sombra de un naranjo, tan cerca que Maite podía contar las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Por un momento, el mundo se redujo a ese espacio entre ellos, cargado de tensión y posibilidades. El sonido del teléfono de César los devolvió bruscamente a la realidad. «Es el hospital», dijo él mirando la pantalla. «Tengo que irme, emergencia». «Por supuesto, ve». Pero mientras lo veía alejarse a toda prisa, Maite se quedó en el jardín con una certeza que la aterrorizaba. Estaba enamorándose de César Belmonte, y él parecía estar enamorándose de ella. Y eso no estaba en el contrato. Hay momentos en que fingir se vuelve más difícil que ser honesto. 3 días habían pasado desde el almuerzo en casa de Esperanza, y Maite no había sabido nada de César. Su última imagen de él era corriendo hacia su coche para atender una emergencia médica, dejándola en el jardín con el corazón acelerado y una confesión a medias flotando en el aire. Cada vez que sonaba su teléfono, esperaba ver su nombre en la pantalla, pero las llamadas eran siempre de números desconocidos o mensajes publicitarios. Esa tarde, mientras organizaba los pocos libros que le quedaban en su pequeño apartamento, escuchó golpes en la puerta. Al abrir, se encontró con César apoyado contra el marco, con ojeras profundas y la camisa arrugada. «¿Puedo pasar?». Su voz sonaba exhausta. «Por supuesto. ¿Estás bien? Pareces como si no hubiera dormido en 3 días, porque no lo he hecho».
César entró y se dejó caer en el sofá. La emergencia del domingo se convirtió en una semana del infierno. Un accidente múltiple, 3 cirugías de emergencia y un paciente que casi perdemos 2 veces. Maite fue a la cocina y preparó café sin preguntar. Cuando regresó, encontró a César con la cabeza entre las manos. ¿Lo salvaste?, preguntó sentándose a su lado con las 2 tazas. Sí, pero fue muy cerca. Un hombre de 40 años, padre de 2 niños pequeños. Durante un momento pensé que no lo lograríamos. Había algo vulnerable en su voz que Maite no había escuchado antes. Sin pensarlo, puso su mano en su espalda, un gesto de consuelo que se sintió completamente natural. Pero lo lograste. Eso es lo que importa. César levantó la cabeza para mirarla, y en sus ojos había una mezcla de agotamiento y algo más profundo. ¿Sabes qué pensé mientras operaba? Pensé en lo que dijiste sobre cuidar a tu madre, sobre encontrar fuerzas que no sabías que tenías, y me di cuenta de que yo nunca he cuidado a nadie así. Nunca he puesto el bienestar de otra persona por encima del mío. Eso no es cierto. Salvaste a ese hombre. Salvaste a mi madre durante esos últimos meses en el hospital. Eso es mi trabajo. Es diferente. ¿Lo es? Maite se giró para enfrentarlo completamente. César, el día que nos conocimos en el hospital, cuando hablaste de mi madre, vi en tus ojos algo más que profesionalismo. Vi que realmente te importaba. Él la miró en silencio durante varios segundos. Tu madre me preguntó una vez si yo tenía familia esperándome en casa. Le dije que no, y ella me dijo, entonces tienes que encontrar a alguien que valga la pena cuidar, doctor, porque una vida sin amor es solo una existencia. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una confesión. ¿Y la encontraste?, preguntó Maite en un susurro. César no respondió con palabras. En lugar de eso, alzó su mano y trazó suavemente la línea de su mejilla con los dedos. Maite sintió que su respiración se detenía. No debería estar aquí, murmuró él. No debería estar sintiendo esto. ¿Qué es esto? Ganas de protegerte, ganas de que todo esto fuera real, ganas de... Se detuvo, su mano aún acariciando su rostro. Ganas de besarte sin que sea parte de una actuación. El corazón de Maite latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Estaban sentados en su pequeño sofá, bajo la luz dorada del atardecer que se filtraba por la ventana, y el mundo había desaparecido alrededor de ellos. César. Su voz era apenas un susurro. Dime que pare. Dime que esto es una mala idea y me iré ahora mismo. Pero Maite no podía decirle que parara. No cuando cada fibra de su ser gritaba que esto era lo más real que había sentido en meses. No cuando la forma en que él la miraba la hacía sentir que valía la pena cuidar. En lugar de palabras, inclinó su rostro hacia él, cerrando la distancia que los separaba. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando algo prohibido. Pero cuando Maite respondió, cuando sus labios se movieron contra los de él con la misma desesperación que sentía en el pecho, César la atrajo más cerca, profundizando el beso con una intensidad que los sorprendió a ambos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Esto cambia todo», susurró César, su frente apoyada contra la de ella. «Lo sé. El contrato... Al diablo el contrato». César sonrió por primera vez en días, una sonrisa real que iluminó todo su rostro. ¿Sabes qué significa esto? Significa que estamos en problemas, grandes problemas, los mejores problemas de mi vida. Se quedaron así, abrazados en el sofá de Maite, viendo cómo el sol se ponía sobre Sevilla y admitiendo en silencio que ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una mentira conveniente se había transformado en la verdad más aterradora y hermosa que ninguno de los dos había esperado. Pero ninguno sabía que en pocas semanas esa verdad se vería puesta a prueba de una manera que cambiaría sus vidas para siempre, porque el amor verdadero siempre llega acompañado de la prueba más difícil, la capacidad de elegir quedarse cuando todo se vuelve complicado. Hay noticias que llegan como terremotos, dividiendo la vida en un antes y un después. Maite había estado sintiéndose extraña durante toda la semana. Al principio lo atribuyó al estrés emocional de los últimos días, a la intensidad de lo que estaba viviendo con César, al vuelco que había dado su vida. Pero cuando por tercera mañana consecutiva tuvo que correr al baño para vomitar, una sospecha aterradora comenzó a formarse en su mente.
Ese jueves por la tarde, después de que César se fuera a trabajar, caminó hasta la farmacia más cercana con el corazón latiendo como un tambor desbocado. La cajera, una mujer mayor con gafas, la miró con una sonrisa comprensiva cuando puso la prueba de embarazo sobre el mostrador. «Primera vez, ¿verdad?», le preguntó con amabilidad. Maite asintió sin confiar en su voz. «Tranquila, hija. Sea cual sea el resultado, todo saldrá bien». Pero mientras caminaba de regreso a su apartamento, Maite no estaba segura de que nada fuera a salir bien. Su relación con César acababa de volverse real. Acababan de admitir que se estaban enamorando. Y ahora esto. En el baño de su pequeño apartamento, con las manos temblando, siguió las instrucciones de la prueba. 3 minutos. Los 3 minutos más largos de su vida. Se sentó en el borde de la bañera, contando cada segundo, imaginando todas las posibles consecuencias. Cuando miró el resultado, el mundo se detuvo. 2 líneas. Positivo. Se llevó las manos al vientre instintivamente, como si pudiera sentir ya la vida que crecía dentro de ella. Un bebé. El bebé de César. Un bebé que había sido concebido en una noche donde la línea entre la actuación y la realidad se había difuminado completamente. Su teléfono sonó. «César». «Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Estoy terminando en el hospital. ¿Te parece si paso por tu casa y cenamos juntos?» Su voz sonaba alegre, relajada, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Sí, ven, necesitamos hablar. ¿Estás bien? Suenas rara. Solo ven, por favor. 1 hora después, César llegó con una bolsa de comida china y una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio su expresión. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando la comida sobre la mesa. Maite había ensayado 1000 maneras de decírselo durante esa hora, pero ahora, frente a él, todas las palabras se habían evaporado. «César, hay algo que tengo que decirte». Él se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Me estás asustando. ¿Qué pasa?» «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. César la miró como si hubiera hablado en otro idioma, como si las palabras no pudieran procesarse en su cerebro. «¿Qué?» «Estoy embarazada, César. De ti. De esa noche cuando dejamos de actuar». César soltó sus manos y retrocedió un paso, luego otro. Su rostro había perdido todo el color. «No. Esto no puede estar pasando». «César, no». Su voz se elevó, llena de pánico. Esto no era parte del plan. Esto no estaba en el contrato. Se suponía que iba a ser simple, fácil, sin complicaciones. Maite sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Sin complicaciones? ¿Es eso lo que soy para ti? ¿Una complicación? No, yo...» César se pasó las manos por el cabello, caminando de un lado a otro del pequeño apartamento. «No puedo hacer esto, Maite. No puedo ser padre. No sé cómo ser padre. Nadie sabe cómo ser padre hasta que lo es». «No». Se giró hacia ella, y en sus ojos había algo que parecía terror puro. «Mi padre me abandonó. Mi matrimonio fue un desastre porque no sé cómo comprometerme realmente. No sé cómo amar a alguien sin arruinarlo todo». Las palabras salían de él como una confesión desesperada, como si todos sus miedos más profundos se hubieran liberado de una vez. «¿Y qué hay de lo que dijiste? De que habías encontrado a alguien que valía la pena cuidar. Eso era diferente. Eso era solo nosotros dos. Pero un bebé», su voz se quebró. «Un bebé necesita un padre que sepa lo que hace. Un padre que no vaya a huir cuando las cosas se pongan difíciles». Maite sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. «¿Entonces eso es lo que vas a hacer? ¿Huir?». César no respondió, pero la expresión en su rostro lo dijo todo. El miedo había tomado el control, y el hombre que había comenzado a amar estaba desapareciendo frente a sus ojos, reemplazado por todos sus fantasmas del pasado. «César, por favor, podemos enfrentar esto juntos. Podemos...». «No puedo». Su voz era apenas un susurro. «No puedo arriesgarme a ser como mi padre. No puedo arriesgarme a abandonarte cuando más me necesites. Es mejor que termine esto ahora». «¿Terminar qué? ¿Lo nuestro? ¿El embarazo? ¿De qué estás hablando?» «Todo. El contrato se acabó. Te pagaré lo que acordamos, pero esto tiene que terminar». Maite lo miró con incredulidad. «¿Estás terminando conmigo porque estoy embarazada?» «Estoy terminando contigo porque no puedo darte lo que necesitas. No puedo ser el hombre que tú y ese bebé merecen». César caminó hacia la puerta,
pero se detuvo con la mano en el picaporte. «Lo siento, Maite, de verdad lo siento». Y con esas palabras salió de su apartamento y de su vida, dejándola sola con una verdad que cambiaba todo. Iba a ser madre, y el hombre del que se había enamorado acababa de demostrar que el miedo era más fuerte que el amor. Esa noche, mientras lloraba en su sofá con la mano sobre su vientre, Maite entendió que a veces las mentiras se vuelven verdad, pero a veces la verdad destruye todo lo que creías real. El verdadero coraje no es no tener miedo, sino decidir que algo es más importante que ese miedo. 2 semanas habían pasado desde que César salió de su apartamento, y Maite había aprendido a vivir con el silencio que él había dejado atrás. Cada mañana se despertaba con náuseas, que ya no sabía si eran del embarazo o del dolor, y cada noche se acostaba con la mano sobre su vientre, susurrándole promesas a la vida que crecía dentro de ella. «Seremos un buen equipo tú y yo», le decía al bebé. «No necesitamos a nadie más». Pero las palabras sonaban huecas incluso para ella. Esa tarde de viernes, mientras regresaba de una cita médica donde había visto por primera vez la ecografía de su hijo, se encontró con una figura familiar esperándola frente a su edificio. Esperanza Belmonte estaba sentada en un banco, elegante como siempre, pero con una expresión de preocupación que no había visto antes. «Esperanza». Maite se acercó lentamente. «¿Qué hace aquí?» «Esperando a que alguien me explique por qué mi nieto está destruyéndose a sí mismo y por qué tú has desaparecido de nuestras vidas». Maite se sentó a su lado, sin saber qué decir. «César no le ha contado, ¿verdad?» «César no me ha contado nada, pero lleva 2 semanas actuando como un zombi. Ha cancelado todas sus citas sociales y cuando le pregunto por ti, sale corriendo de la habitación». Esperanza la miró con esos ojos azules que no perdían detalle. «¿Qué pasó entre ustedes?» Maite respiró profundamente. Ya no tenía sentido mantener mentiras. «Estoy embarazada. Y él no puede manejarlo». Esperanza cerró los ojos por un momento, como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. «Ese idiota», suspiró. «¿Sabes? Cuando César tenía 10 años y su padre se fue, se escondió en el armario de mi habitación durante horas. Cuando finalmente lo encontré, me dijo: «Abuela, no quiero lastimar a nadie como papá lastimó a mamá». Ha llevado esa promesa como una maldición durante toda su vida. «Pero él no es su padre». «Por supuesto que no. Pero el miedo no es racional, querida». Esperanza tomó su mano. «¿Lo amas?» «Sí. Pero eso no es suficiente si él no puede elegir quedarse». «¿Y si pudiera?» Antes de que Maite pudiera preguntar qué quería decir, vio un coche familiar deteniéndose frente al edificio. César salió con el mismo aspecto devastado que había tenido la última vez que lo vio. Pero cuando las vio sentadas juntas, su expresión cambió a una de pánico puro. «¿Qué está haciendo aquí?», le preguntó a su abuela. «Haciendo lo que tú deberías haber hecho hace 2 semanas. Enfrentar la verdad». Esperanza se puso de pie. «Voy a dejarlos solos. Pero César, si no arreglas esto, no solo perderás la herencia, perderás mi respeto». César se quedó inmóvil mientras su abuela se alejaba. Luego se acercó lentamente al banco donde Maite permanecía sentada. «¿Cómo estás?», preguntó, su voz apenas audible. «Sobreviviendo». «Maite, yo...» «No». Ella se puso de pie. «No puedes aparecer aquí después de 2 semanas y esperar que todo esté bien. No puedes abandonarme cuando más te necesitaba y luego volver cuando te convenga». «Tienes razón. No puedo». César bajó la cabeza. «Pero necesito que sepas por qué lo hice. Ya me lo dijiste. Tienes miedo de ser como tu padre». «No». Se acercó un paso más. «Tengo miedo de amarte tanto que me destruya cuando inevitablemente lo arruine todo». Maite sintió que su corazón se contraía. «¿Y crees que huir es mejor?». «Pensé que sí. Pero estas 2 semanas han sido el infierno. No puedo comer, no puedo dormir, no puedo concentrarme en las cirugías. Y hoy, durante una operación, el paciente me preguntó si tenía familia esperándome en casa y me di cuenta de que la respuesta era sí. Tú eres mi familia, tú y nuestro bebé». «César, déjame terminar». Su voz se quebró. «Fui a la tumba de mi madre esta mañana. Le conté sobre ti, sobre el bebé, sobre mi miedo, y juro que pude escuchar su voz diciéndome: «El amor siempre es un riesgo, mijo. Pero la vida sin riesgo no es vida». Maite sintió que las lágrimas comenzaban a caer. «¿Qué me estás diciendo?». «Te estoy diciendo que quiero intentarlo, que quiero ser el hombre que tú y nuestro hijo merecen».
No sé si seré bueno en esto. Probablemente cometa errores, pero quiero aprender contigo. ¿Y si vuelves a asustarte? ¿Y si decides que es demasiado? César se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Entonces me recordarás por qué elegí quedarme. Porque te amo, Maite. Te amo de una manera que me aterra y me da esperanza al mismo tiempo. Maite lo miró a los ojos, buscando cualquier rastro de duda, cualquier sombra de miedo que pudiera hacerla vacilar. ¿Estás seguro? Porque no puedo pasar por esto otra vez. No puedo. Estoy seguro. César se arrodilló frente a ella. No de todo, no del futuro, pero estoy seguro de que quiero enfrentarlo contigo. ¿Me darías otra oportunidad? Maite miró al hombre arrodillado frente a ella, vulnerable y honesto por primera vez desde que lo conocía. Pensó en todas las razones por las que debería decir que no, en todo el dolor de las últimas 2 semanas. Pero también pensó en el bebé que crecía dentro de ella, en la posibilidad de una familia, en el amor que, a pesar de todo, seguía latiendo en su corazón. Sí, susurró, pero esta vez nada de contratos, nada de actuaciones, solo nosotros, la verdad, y la promesa de que vamos a intentarlo juntos. César se puso de pie y la abrazó como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Solo nosotros, acordó, y todo el amor que seamos capaces de crear. 8 meses después. Hay lugares que se vuelven sagrados no por lo que son, sino por lo que presencian. El café central de Triana había cambiado poco desde aquella mañana, cuando Maite había pedido un café que no podía permitirse y había escuchado por casualidad a un desconocido hablar sobre necesitar una novia falsa. Las mismas mesas de hierro forjado seguían bajo los naranjos. Las mismas voces andaluzas llenaban el aire de melodías familiares, y doña Remedios seguía sirviendo café con esa sonrisa que parecía abrazar a cada cliente. Pero esta vez, Maite no estaba sola. César empujaba suavemente el cochecito donde dormía Esperanza, porque así habían decidido llamar a su hija, en honor a la mujer que había hecho posible su historia de amor, mientras Maite sostenía 2 tazas de café y caminaba hacia su mesa favorita. Era el mismo lugar donde César la había invitado por primera vez, donde habían establecido las reglas de su mentira perfecta. ¿Te acuerdas de lo que pensé la primera vez que te vi aquí?, preguntó César acomodando el cochecito bajo la sombra. ¿Que estaba desesperada y sería fácil de convencer? Maite sonrió, pero había cariño en sus palabras. Pensé que eras la mujer más hermosa que había visto en mi vida y que probablemente era demasiado cobarde para acercarme a ti si no hubiera tenido la excusa del contrato. Habían pasado 8 meses desde aquella tarde cuando César se arrodilló frente a su edificio y le pidió una segunda oportunidad. 8 meses de aprender a construir algo real sobre los cimientos de una mentira. No había sido fácil. César había tenido que enfrentar sus demonios cada día y Maite había tenido que aprender a confiar otra vez después de haber sido abandonada en el momento más vulnerable. Habían ido a terapia juntos, habían tenido peleas terribles y reconciliaciones hermosas. Habían pasado noches enteras hablando sobre sus miedos y sus sueños, y poco a poco habían construido algo que ninguno de los dos había creído posible, una familia verdadera. La boda había sido pequeña, en el jardín de la mansión de Esperanza Belmonte, quien había llorado de felicidad mientras los casaba un juez amigo de la familia. No hubo vestido de diseñador ni orquesta de gala. Maite llevó un vestido sencillo de color marfil que realzaba su embarazo de 6 meses, y César no pudo dejar de tocar su vientre durante toda la ceremonia, como si necesitara recordarse constantemente que todo era real. «Mira quién viene», murmuró César señalando hacia la entrada del café. Esperanza Belmonte caminaba hacia ellos con su elegancia habitual, pero ahora había una ligereza en sus pasos que no existía antes. Había recuperado peso después de una operación exitosa que había logrado controlar su enfermedad, y aunque seguía siendo la matriarca formidable de siempre, ahora había en ella una suavidad de abuela que derretía cualquier corazón. «Mis niñas favoritas», dijo inclinándose para besar a Maite y luego asomar la cabeza al cochecito. «¿Cómo está mi bisnieta hoy?» «Durmiendo como un ángel, igual que su padre a esta hora del domingo por la mañana». «Oye, que trabajo 6 días a la semana para mantener a esta familia», protestó César en broma. «Y lo haces maravillosamente». Esperanza se sentó con ellos. «¿Sabéis? Ayer estuve organizando papeles viejos y encontré algo
que creo que os gustará ver. Sacó de su bolso una fotografía antigua y amarillenta. En ella se veía a un hombre joven en bata de médico, sonriendo junto a una mujer embarazada en un hospital. Vuestro abuelo y yo, cuando estaba embarazada de vuestro padre, le dijo a César. También nos conocimos en circunstancias, digamos, poco convencionales. Él era el médico que atendía a mi hermana, y yo fingí estar enferma durante semanas solo para verlo. Maite y César intercambiaron una mirada de sorpresa. ¿También fingiste?, preguntó Maite. Querida, todas las grandes historias de amor empiezan con una pequeña mentira. La diferencia está en lo que decides hacer cuando esa mentira se convierte en verdad. Pequeña Esperanza eligió ese momento para despertar, abriendo sus enormes ojos verdes, herencia de su madre, y mirando el mundo con esa curiosidad pura que solo tienen los bebés. César la tomó en brazos inmediatamente, y Maite sintió, como cada vez, esa punzada de amor absoluto al ver al hombre que había temido ser padre convertirse en el padre más devoto del mundo. ¿Sabes qué le estaba contando ayer?, César le susurró a la bebé. Le estaba contando sobre el día que conocí a tu mamá, sobre cómo una mentira nos trajo la verdad más hermosa de nuestras vidas. ¿Y qué opina la señorita?, preguntó Esperanza. Creo que opina que su papá habla demasiado, rió Maite. Pero también creo que entiende que a veces el amor llega de las maneras más inesperadas. César se inclinó y besó la frente de su hija, luego la de su esposa. ¿Sabéis qué he aprendido en estos meses?, dijo, mirando a las 3 mujeres que habían cambiado su vida. Que el verdadero coraje no es no tener miedo, es decidir que el amor es más fuerte que cualquier miedo. Maite tomó su mano libre, entrelazando sus dedos. Y que las mentiras más hermosas son las que se convierten en verdades aún más hermosas. Mientras el sol de la tarde doraba las calles de Sevilla y la pequeña Esperanza se quedaba dormida otra vez en los brazos de su padre, los 3 adultos se quedaron en silencio, contemplando el milagro de cómo una mentira desesperada se había transformado en la familia más real que cualquiera de ellos había conocido, porque al final, todos los caminos del amor comienzan con un acto de fe. A veces ese acto se llama verdad, a veces se llama mentira, pero siempre, siempre se llama esperanza. Y en el café central de Triana, donde todo había comenzado, una nueva historia estaba ya escribiéndose en las sonrisas de una familia que había aprendido que el amor verdadero no se encuentra. Se elige, se construye, se cuida y se vive día a día, hasta convertirse en la verdad más hermosa de todas. ¿Tendrías el valor de amar a alguien así, arriesgándolo todo por una oportunidad de felicidad verdadera? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.